de donde lo vayamos a obtener, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? El método estadístico, ¿se acuerdan que ya lo habíamos resumido en estas 4 etapas? ¿Sí? La primera etapa, que es la recopilación, ¿verdad? Donde tenemos que utilizar un instrumento de recopilación que vamos a ver ese tema la otra semana, ¿sí? Y que precisamente se hace el diseño de ese instrumento y después se aplican, ¿verdad? Pruebas de validación del mismo, ¿verdad? Que también están fundamentadas en procesos estadísticos. Y ya con eso, ¿verdad? Teniendo un instrumento validado, es como podemos estar llevando a cabo esta primera etapa del método estadístico. Cuando ya tenemos recopilados los datos, ya lo hemos mencionado antes, ¿verdad? Tenemos que organizarlos, ¿verdad? Porque no podemos estar teniendo la visión global de lo que está pasando con los datos, teniéndolos adentro del instrumento. Entonces se transfieren los datos a una base de datos por lo regular, ¿verdad? Pensando que en epidemiología manejamos volúmenes muy grandes de datos, entonces el formato más recomendado para organizar pues es una base de datos y entonces se organizan, ¿no? En esas bases. En esto nos da, ¿verdad?, la visión de lo que está pasando de una manera muy general con nuestros datos. Y a partir de ahí, ¿verdad?, es que podemos nosotros estar pensando cómo presentarlos, ¿no? Cómo presentarlos de una manera mejor, ¿no? Que sea más visible para nosotros y para las personas con quien compartamos nuestra investigación. Entonces, ¿verdad?, viene la tercera fase, que es la de presentación, donde podemos, ¿verdad?, hacer recorte de esa base de datos y hacer pequeñas tablas, ¿verdad?, tablas más resumidas, o cambiarles el formato, hacer sumatorias, etcétera, etcétera, y se hacen en forma de tablas, pero tablas de resumen, ¿no?, de resumen de esa información, o también, ¿verdad?, podemos trasladar esos datos y construir gráficas, o inclusive podemos construir imágenes, ¿verdad?, con los datos que tengamos, o no sé, o sea, hay muchas formas de estar presentando, ¿no? Que también ya eso lo vamos a revisar con el equipo 6, que le toca precisamente esa parte final, ¿no? De los 3 pasos finales del método estadístico. ¿Sí? Entonces, después, ¿verdad?, de que presentamos, hay que hacer el análisis de esos datos que ya constituye la última etapa del método estadístico, donde, ¿verdad?, ese análisis, pues, se va a hacer dependiendo del tipo de estudio que estemos realizando, ¿no? Si es un estudio de tipo descriptivo, ¿se acuerdan que hay estudios descriptivos? Pues lo que estaremos manejando será la estadística descriptiva. Ajá. Y si no, ¿verdad? Si estamos haciendo un estudio de tipo analítico, ya sea observacional o experimental, entonces necesariamente estaremos utilizando la estadística inferencial, ajá, que son las 2 ramas de la estadística que podemos encontrar. Ajá, entonces cada una se aplica dependiendo del tipo de estudio que hagamos. ¿Sí queda claro hasta aquí, chicos? Sí, doctora. Digo que la estadística inferencial es para los estudios observacional y experimental, ¿verdad? Así es, los observacionales analíticos. Ajá. Porque se acuerdan que hay observacionales y experimentales, y los observacionales pueden ser descriptivos o pueden ser analíticos. Ajá. Entonces, los observacionales descriptivos, pues utilizan la estadística descriptiva. Y los observacionales analíticos y los experimentales forzosamente utilizan estadística inferencial. ¿Sí? Precisamente para comprobar o rechazar las hipótesis que se generan, ahí sí son obligatorias, ¿verdad? Que se generen hipótesis en esos 2 tipos de estudio, observacionales analíticos y experimentales. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, entonces seguimos. Entonces, ahora, si se acuerdan de la definición de epidemiología, a ver, ¿quién me la puede decir? A ver, vamos. ¿Nadie quiere? A ver, Creo que José Antonio. A ver, Antonio. Bueno, es es el estudio de la distribución de es más, perdón,
El estudio de la incidencia y la distribución de las enfermedades y los factores involucrados en la población. Bueno, si hablamos específicamente de los indicadores o de lo que se maneja, pues son muchos, ¿no? No nada más es la distribución y la incidencia, pues es la prevalencia, la mortalidad, la morbilidad, o sea, hay un montón de cosas que estudia la epidemiología, pero en forma muy concreta, ¿verdad? Podría, así como tú estás diciendo, es el estudio de las enfermedades, ajá, y los eventos relacionados con la salud. ¿Sí? Eso es algo que se le agregó a esa definición, tomando en cuenta la original que se tenía, ¿sí? En una población. Ajá. O sea, sí es la definición más concreta de epidemiología. ¿Sí? Es la ciencia que se encarga de estudiar las enfermedades y los eventos de salud en una población. Ajá. Entonces, obviamente, ese concepto de población debe de quedar bien claro, ¿verdad? Porque generalmente cuando oímos esa palabra, pues asociamos, ¿no?, inmediatamente con los individuos que viven en alguna área geográfica, ¿verdad? En algún país, en algún estado, en algún lugar, ¿ajá? En algún lugar de tipo geográfico. Y tenemos que modificar ese concepto, muchachos, porque podemos estar manejando poblaciones que no exactamente correspondan, ¿verdad?, a que vivan en una región geográfica específica. Ajá. El concepto de población, así como nos dice aquí, ¿sí?, se refiere a un grupo de individuos, ajá, en nuestro caso, que comparten características similares. Ajá, o sea, sí podemos resumir así muy concretamente lo que es una población. Ajá. Bueno, la definición dice objetos, ¿verdad? Porque en otras áreas que no son las de salud, ¿verdad? Podemos estar haciendo investigaciones o estudios, ¿verdad? Y no precisamente con personas, ¿no? Entonces, por eso la definición de población habla de objetos, pero en nuestro caso específico, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar que una población va a ser un grupo de individuos que comparten por lo menos una característica, ¿verdad? Aunque pueden ser varias, por eso dice, comparten características similares, ¿sí? Obviamente puede ser, ¿verdad?, la cuestión geográfica, ajá. Puede ser, como dice aquí, la raza, la edad, el estilo de vida, la cuestión laboral, o sea, diferentes, ¿verdad? Diferentes características que pueden compartir los individuos, ajá. Por ejemplo, pues podríamos hablar de que en nuestra escuela, ¿verdad? Las personas que están reunidas en la escuela, pues son la población de la FES Iztaccala. Ajá. ¿Y qué características tendrían? A ver, alguien que nos diga. Vamos como ¿Que son estudiantes de área 2? fíjate ahí, eso es lo que siempre, siempre sacan ustedes, que son estudiantes. ¿Realmente la población de la FES Iztaccala compartiría esa característica? ¿Sería similar para todos? No, No, porque ¿verdad? también hay docentes. Ahí lo que tú estás marcando, esa característica de ser estudiante, pues se referiría a la población de estudiantes de la FES Iztaccala. ¿Sí está claro? Sí, y así ustedes pueden estar definiendo la población que ustedes quieren estudiar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor dicen, bueno, sí quiero estudiar, hacer un estudio de los hábitos alimenticios, ¿verdad? De los estudiantes de la FES Iztaccala, ¿sí? Pero a lo mejor dicen, pero nada más quiero a los de medicina. Y entonces ahí serían, la población serían los estudiantes de medicina de la FES Iztaccala. Y ya ven cómo ya le van metiendo las características, ¿no? Que sean estudiantes, que sean de medicina, ¿verdad? Y que estén inscritos a la FES Iztaccala. ¿Sí se fijan? Entonces ya van ustedes, ¿verdad?, delimitando esa población que ustedes quieren estudiar, ¿verdad? ¿Sí se entiende, chicos? Sí, doctora. Sí. Y entonces puede ser, ¿verdad?, la población de una zona geográfica, la población de un lugar en específico, que puede ser una escuela, como dimos el ejemplo ahorita, o puede ser de un hospital, de un gimnasio, no sé, o sea, ya depende, ¿verdad?, de dónde ustedes estén interesados en hacer el estudio.
pero vean cómo es tan importante que ustedes delimiten, ¿verdad?, qué población es con las características, ¿verdad?, que debe de tener, de acuerdo a lo que ustedes quieren estudiar. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de población. Ahora, encontramos varias clasificaciones de las poblaciones. Aquí les estoy mostrando dos. Una que nos clasifica a la población en población infinita y población finita. Y otra clasificación que nos la divide en la población diana, o muchas veces se llama la población blanco, ¿verdad?, o le llaman universo, y la que se llama la población de estudio, ¿sí? Hablando de la primera clasificación, pues la palabra infinita yo creo que inmediatamente nos remonta a eso, ¿verdad? Como que es muy grande, algo muy grande. Y fíjense que en este caso, ¿verdad?, la población puede ser tan grande que sea imposible que nosotros conozcamos el tamaño real de la población. Y pues obviamente el ejemplo es la población mundial. O sea, ¿creen ustedes que nosotros tengamos un dato del tamaño real de la población de individuos que hay en el mundo, en todo el mundo, en todo nuestro planeta Tierra? No. No. No, ¿verdad? No. O sea, es imposible, la verdad. Y muchas veces, imagínense, hasta cuando se hacen los censos poblacionales aquí en nuestro país, quedan zonas descubiertas, ¿verdad? Porque son difíciles o imposibles inclusive de llegar o riesgoso, y entonces los encuestadores ni siquiera llegan a ciertas zonas, ¿no?, cuando se hace el censo poblacional. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, que es imposible conocer un dato real acerca del tamaño de la población, pues se considera como una población infinita. Y además, ¿verdad?, desde que nosotros no conocemos ese tamaño, ¿verdad?, de la población, pues es imposible poder tener un listado de los individuos que la componen. Porque si tuviéramos un listado, ¿verdad?, estaría incompleto. Y entonces no es válido, ¿verdad? No es confiable utilizar ese listado. Entonces, las poblaciones infinitas se caracterizan porque no conocemos el tamaño real y no tenemos el listado, que es lo que se conoce como el marco muestral. Es imposible construir un marco muestral para poblaciones infinitas. ¿Sí queda claro? A diferencia de las poblaciones finitas, donde, ¿verdad?, sí conocemos el tamaño real de los individuos que componen a la población y por lo tanto también podemos construir el listado, ¿verdad?, que es nuestro marco muestral. ¿Sí queda claro? Sí, doctora. A ver, la población de la FES Iztacala, Katia Marín, ¿a qué tipo de población corresponde? Pues serían estudiantes, como dijo mi compañero, ¿no? ¿Pero es población finita o población infinita? Sean estudiantes o sea la población general, porque la población general de la Sería finita, finita, porque creo ¿verdad? que se conoce el número de estudiantes totales que van, ¿no? Claro, o sea, se conoce el de estudiantes, se conoce el de docentes, se conoce el de investigadores, se conoce el de administrativos. O sea, nosotros, así en general, no nada más estudiantes, sino en general, nosotros sí conocemos cuántas personas están adscritas a nuestra escuela. Y por lo tanto también tenemos listados. Sí se tienen los listados de todos. Entonces, exactamente correspondería a una población finita. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Sí, doctora. De mis Ok, entonces Gracias. ahora, la otra clasificación. Población diana y población de estudio. A ver, fíjense. Si ustedes quisieran hacer un estudio sobre los hábitos alimenticios de estudiantes universitarios en México, ¿tendrían acceso a todos los estudiantes universitarios de México? No. 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 Sí, en nuestra situación mortal no, ¿verdad? A lo mejor si yo fuera secretaria de Educación y digo, no, pues sí, o sea, yo tengo conecte con todas las universidades del país, pues a lo mejor sí lo podría hacer, ¿no?
Pero en nuestra condición de simples mortales que somos, pues realmente no, ¿verdad? Tendríamos muchas dificultades para realmente estar accediendo a todas las universidades de México. Ajá. Y entonces, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos, ¿verdad? Esa situación en la que nosotros nos encontramos, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo, y nosotros vemos, ¿verdad? Que realmente no tenemos acceso a esa población a la cual me estoy enfocando, ajá. Entonces considero que no es accesible, que es inaccesible, ¿verdad? Estoy frente a una población diana, ajá. Y digo, no es que la descarte y diga, ay, entonces ya no voy a hacer ese estudio, ¿no? Sino más bien que yo, en mi situación en la que me encuentre como investigador, tengo que analizar cuál es la población que en verdad sí tengo acceso, ajá. Y por ejemplo, ustedes, ¿a cuál población tendrían acceso? Ahí de la FES, ¿no? Al de la FES, ¿verdad? Y entonces la población de estudiantes universitarios de la FES Iztacala correspondería a esa población de acceso y entonces se convierte en mi población de estudio. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Pero a ver, entonces, chicos, si pensamos nosotros en 15,000 estudiantes que tengamos en la FES Iztacala. No es el dato, pero yo estoy pensando así, es un ejemplo. Si ustedes tuvieran 15,000 estudiantes, ajá, dicen, no, sí, a todos los puedo contactar, y, etcétera, ajá. Pero yo tengo como investigador mes y medio para hacer esa investigación, ajá, para realizar la investigación. No tengo recursos económicos más que los que tienen mis compañeros de mi equipo. Ajá, a lo mejor mis maestros me pueden ayudar en algo, pero nada más tengo esos recursos. No tengo mucho espacio. Ajá. Y entonces, ¿creen ustedes posible poder hacer el estudio en los 15,000 estudiantes? No. 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 ¿Verdad? Y entonces nos tenemos que seguir bajando, ¿verdad? Hacia el siguiente escalón, que sería la muestra. Ajá. Entonces, es muy raro, ¿verdad?, que una investigación se pueda hacer en el 100% de la población. Y digo, pues sí hay estudios que se hacen que precisamente son los censos. Ajá. Pero ese tipo de estudios implica tener una cantidad de recursos pues suficiente, ¿verdad? Recursos de tipo material, de tipo económico, humanos, de espacio, ¿verdad? O sea, todo tipo de recursos que me permitieran estar haciendo el estudio del 100% de la población de estudio. Pero la realidad es que no es así. Ajá. Los estudios que se realizan en su gran mayoría se hacen a nivel de muestras. Ajá. Precisamente por la carencia de recursos, ajá, de los que ustedes quieran. Entonces, sí debemos de bajarnos a seleccionar una muestra, ¿verdad?, para hacer nuestro estudio, ¿sí? Porque si me aviento a hacerlo en toda la población, pues puede ser que por ahí se me acabe el dinero o los reactivos, yo qué sé, y me quede a la mitad o antes de terminar la investigación, ¿no? Y entonces todo se me vaya para la basura. Entonces, esa limitación en cuanto a los recursos precisamente es lo que determina el que tengamos que seleccionar una muestra de la población de estudio, ¿sí? Ahora, esta diapositiva es importante que la vean. Ahorita espérame tanto, que la vean porque la población, las características de la población diana, ajá, van a ser los que determinen los criterios de selección de la población de estudio, o sea, las características que debe tener la población de estudio, ajá. Y la muestra, ¿verdad?, va a estar determinada por las características de esta población de estudio, ajá. Entonces, sí, es una conexión real que existe entre los tres niveles, ¿sí? No es que diga, ay, ya desecho a la población diana, no, o sea, ustedes lo están viendo, o sea, si ustedes están interesados en hacer el estudio en universitarios, pues entonces su población de estudio tiene que ser de universitarios, ¿verdad? Y la muestra, muchachos, tiene que ser una partecita de la población de estudio, pero que tenga las mismas características de esa población.
¿sí? Entonces, los 3 niveles están conectados. Ajá. ¿Qué pasó, Antonio? Sí, bueno, y mencionó que para la selección de la muestra, pues es importante considerar los recursos económicos. También podríamos considerar, por ejemplo, el tiempo, que tenemos para realizar el estudio. ¿Sí? O sea, todos los recursos, Antonio, ahora que hagan su protocolo, van a ver que dentro de los apartados, ¿verdad? Del diseño metodológico, hay un apartado que se enfoca a esos recursos. Entonces, ustedes tienen que anotar ahí, ¿verdad? O sea, tienen que enlistar con lo que cuentan o con lo que necesitan. Ajá, y entonces hay recursos de todo tipo, o sea, recursos materiales que pueden ser físicos, químicos o biológicos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de estudio que vayan a hacer. Hay recursos humanos, ¿no? Que serían todas las personas que tienen que intervenir en la realización del estudio. Ajá. Hay recursos de espacio. Ajá. O sea, ¿dónde voy a hacer el estudio, no? O sea, me puedo ir al campo a recopilar datos, pero después, ¿dónde voy a estar haciendo el manejo de los mismos, no? A lo mejor necesito un laboratorio, necesito una computadora, o sea, un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿y dónde? Necesito la computadora, pero ¿dónde lo voy a poner? ¿No? O sea, en el laboratorio, voy a estar ahí mismo en el campo, o no sé, o una oficina, yo qué sé, ¿no? Que sería la cuestión del recurso espacio. Y obviamente el tiempo, ¿verdad? El tiempo es bien súper importante, ¿sí? Porque les comentábamos ya desde antes que pues nosotros normalmente hacemos estudios de tipo descriptivo porque es el tiempo el que nos alcanza para hacer ese tipo de estudio. No podemos hacer un estudio analítico para nada porque nos quedaríamos a la mitad del camino o a lo mejor hasta menos. Entonces, por eso no podemos hacer ese tipo de estudios, ¿no? Fíjense que en biología llevan llevan este módulo de metodología de una manera diferente, porque al parecer ellos como que fusionan 2 semestres y entonces en un semestre ven como que las partes teóricas y el otro semestre lo dedican exclusivamente para hacer la investigación. Entonces, si estuviéramos de esa manera, pues podríamos estar pensando en hacer una investigación pues mucho más formal y de otro tipo, ¿verdad? Porque tendríamos todo el semestre para hacer la investigación, pero desafortunadamente nosotros no estamos así. Entonces, por ese tiempo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de esa manera. Entonces, sí, el tiempo es básico, ¿no? Y cuando están haciendo investigación real, chicos, ustedes deben de presentar en su protocolo para que se los aprueben, ¿verdad? Las comisiones de investigación, el tiempo, tienen que estar presentando tiempos, ajá, porque cuando ya están haciendo investigación real les piden avances, ¿sí? Entonces, de acuerdo al cronograma que ustedes muestran, deben de cumplir, ¿no? Con esos avances. Si ustedes dijeron que tienen que presentar el primer avance en 3 meses o en medio año, lo que ustedes determinen, ¿no? De acuerdo a su estudio, pues lo tienen que estar presentando. Entonces, sí es súper importante el tiempo. Ajá. Y igualmente ya después de que hacen todo ese análisis, pues toda la cuestión económica, ¿verdad? Es también básica, porque de ello depende muchas veces que les aprueben o les rechacen su protocolo, ¿no? ¿Sí? Si ustedes hacen un análisis muy superficial en cuanto a la cuestión económica, puede ser que les aprueben el proyecto, pero si se les acaban los recursos económicos igual antes de tiempo, pues los que tendrían que estar sustentando esa compra y demás de cosas que necesiten, pues serían ustedes, ¿no? Entonces también esa cuestión de los recursos económicos es súper, súper importante. ¿Sí, Antonio? Sí, doctora, gracias. Bueno. Entonces, bueno, esta es una imagen, ¿verdad? Que nos muestra la dimensión en cuanto al tamaño de estos 3 niveles que estamos manejando, ¿no? La población diana, la población accesible o de estudio y la muestra. Y a ver, entonces la muestra, ¿verdad? Pues viene significando algo muy, muy importante, ¿no? Para definir el éxito de una investigación, ¿no? De tipo epidemiológico. ¿Por qué? Pues porque la muestra, ¿verdad? Debe de ser un subconjunto, ¿verdad? De individuos que pertenecen a la población de estudio. Pero ese subconjunto debe de cumplir con 2
características obligatorias. Si no, no sirve. Ajá. Las dos características es que sea una muestra significativa, ajá, y representativa de la población. Ajá, como dice ahí, es una parte estadísticamente significativa y representativa de la población de estudio. Ajá. ¿A qué nos referimos con significativa? Ajá. Esto se asocia con el tamaño de la muestra, ¿sí? Y que debe de estar fundamentado, ¿verdad? Determinado estadísticamente, ¿sí? Entonces, no es que yo diga, a ver, pues voy a hacer mi estudio y pues voy a agarrar una muestra de 20, ¿no? O de 500, o sea, lo que se me ocurra, no. O sea, debe de ser determinada, ¿verdad? Determinado ese tamaño de muestra por un procedimiento estadístico. Ajá. Debe de ser representativa de la población de estudio. Ajá. Y esto significa que sea lo más parecida a la población de estudio. O sea, lo ideal es que fuera totalmente parecida, ¿verdad? El 100% parecida. Ajá. Y otra característica que vamos a señalar, ¿verdad? Es el tipo de selección que se hace de los individuos, que puede ser aleatoria o no, muchachos, que ahorita vamos a ver las técnicas de muestreo y ustedes van a ver que hay muestreos aleatorios y no aleatorios, ¿no? Entonces, no siempre se puede hacer el muestreo aleatorio, aunque cuando se pueda hacer, es lo preferente que se debe de hacer. Ajá. O sea, si yo tengo población finita y marco muestral, puedo hacer selección aleatoria. Eso es lo preferente que debemos de hacer. Ajá. Digo, en caso de que no cuente con el tamaño de la población ni el marco muestral, pues de ninguna manera voy a poder hacer muestreo aleatorio. Ajá, tendría que hacerlo no aleatorio. ¿Sí se entiende, jóvenes? Pero si lo podemos hacer, debemos preferir hacerlo aleatorio. Ajá. Y eso ustedes, bueno, todavía no han pasado por método 4, pero en método 4 van a ver una pirámide, no me acuerdo si aquí la vimos, pero hay una pirámide, ¿verdad? Que nos indica, nos muestra el nivel de confiabilidad que tienen los estudios, ajá, de confiabilidad y validez de los resultados que tienen los diferentes tipos de estudios que existen. Y en la puntita, muchachos, o sea, los estudios más confiables y de mayor validez son los ECAS, los ensayos clínicos aleatorios, ajá, precisamente porque la aleatorización elimina un montón de sesgos, de errores que pueden tener en los resultados, ¿no? Entonces, esas elecciones, ¿verdad? Ese manejo de la azar, ajá, el momento de seleccionar a los individuos, nos elimina esos sesgos y le da mucha mayor validez y confiabilidad a nuestro estudio, ajá, los resultados de nuestro estudio. Por eso es que siempre se deben de preferir, pero muchas veces no se puede, ¿no? Y es cuando recurrimos a los muestreos no aleatorios. Ahora, hablando de la significancia del tamaño de la muestra. A ver, les voy a poner primero la otra. Miren, el cálculo formal, ¿verdad? Formal del tamaño de la muestra, lo podemos hacer a través del uso de este tipo de ecuaciones. Digo, aquí yo nada más les puse una. Hay diferentes formatos de ecuaciones dependiendo de los valores, de los críticos estadísticos que se utilicen. Ajá, hay diferentes tipos de ecuaciones. Esta es una, ajá, que utiliza el valor crítico de Z, que es un parámetro estadístico. Pero hay otras ecuaciones, ¿no? Ya, si ustedes tienen los datos, ¿no? Que se requieren para usar estas ecuaciones, pues ya la pueden consultar en cualquier libro de estadística o de bioestadística. Ajá, yo les puse una, ajá, para que se den cuenta qué necesitamos para utilizar estas ecuaciones. Ajá. Pues obviamente N va a ser el tamaño de la muestra, N minúscula, y N mayúscula es el tamaño de la población, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer el tamaño de la población. La Z, que es el valor Z crítico que les decía, que es un parámetro estadístico, ajá, igual que la D, que es el nivel de precisión, ¿no? Que se determina de manera estadística. Pero S y S cuadrada, ustedes recordarán de sus enseñanzas de estadística, los que llevaron estadística,
que es la varianza y S cuadrada es la desviación estándar. Ajá, entonces, ¿qué necesitamos mínimo conocer de nuestra población para poder aplicar este tipo de ecuaciones? Pues ese tipo de parámetros, ¿verdad? Mínimo, la desviación estándar y la varianza. Ajá. Si nosotros no conocemos eso, ¿verdad? Ni siquiera conocemos el tamaño de la muestra, estas ecuaciones están descartadas, no vamos a poder utilizarlas, a menos, ¿verdad?, de que se haga el estudio descriptivo de la población y obtenga estos parámetros. Ajá, pero si no los tengo y no puedo estar obteniéndolos, ¿verdad? Porque pues no tengo el tiempo ni los recursos para hacer ese estudio primero descriptivo, ¿verdad? Entonces pues no voy a poder aplicar la ecuación. ¿Sí se entiende? Pero si ustedes tienen toda esa información, pues entonces sí podrán utilizar este tipo de ecuaciones. Ajá. ¿Qué pasa si no tienen los datos y no los pueden obtener? La estadística, y está fundamentado también, chicos, la estadística nos recomienda, seleccionar mínimo el 10% de la población de estudio. Ajá. Por lo tanto, pues debo de conocer el tamaño de la muestra, el tamaño de la población. Ajá. Y si mi población, por ejemplo, es de 15,000, como estábamos poniendo el ejemplo, ¿cuánto sería el 10%, chicos? 1,500. 1,500. Ajá, 1,500. Que sería lo mínimo que yo podría estar manejando para tener validez, confiabilidad de mis resultados. Ajá. Sin embargo, fíjense, cuando nosotros ya estamos en la vida real, ¿verdad? Si como investigador yo selecciono esos 1,500, así digo, ay, no, pues así al límite, 1,500. Ajá. Pero cuando ya reviso mis instrumentos de recopilación, ¿verdad? Y estoy depurando los que son buenos y los que son malos, porque tenemos instrumentos que pueden ser completados de manera incorrecta, ¿verdad? Que a lo mejor no resolvieron todas las preguntas del cuestionario, o me pusieron groserías si es que eran preguntas de complementar, o no sé, o pusieron cosas incoherentes, ¿verdad? Entonces voy a tener que eliminar esos instrumentos, esos datos, ¿verdad? Y entonces podría yo estar en el riesgo de quedarme con un menor número, ¿verdad?, de participantes que le den esa validez y confiabilidad a mi estudio. Ajá, hagan de cuenta, si a lo mejor empiezo a revisar mis instrumentos y 50 instrumentos están rechazados, eliminados, ¿verdad?, por esas cuestiones de incoherencia, falsedad, etcétera, o que están incompletos, entonces me quedaría, en lugar de los 1,500, a lo mejor me quedo con los 1,450 y ya no sería el 10% mínimo. ¿Sí? Entonces, en la vida real, ¿verdad?, lo que se recomienda es que siempre la muestra esté un poco, ¿verdad?, por lo menos un poco arriba de ese 10%, pensando en que puedo eliminar, ¿verdad?, ese tipo de información y me puedo quedar con menos, ¿no? Y ya, pues, mi estudio no sería el adecuado, ¿no? ¿Sí está claro, chicos? Sí, doctora. Sí. Ahora, aquí ya la pregunta es, para nuestro caso, para los protocolos que ustedes están por hacer, ¿conocen ustedes el tamaño de la población que van a manejar? ¿De la población de estudio? No. No. No, ¿verdad? No la conocen. No sé si hay alguno que vaya a querer trabajar con población de estudiantes de la escuela, lo podría conocer. Sí, ahí sí se podría conocer, pero hay varios más que van a estar haciendo el estudio en personas que no están en la escuela, ¿no? Y no tendrían esa opción de conocer el tamaño, ¿sí? Entonces, desde que no conocemos el tamaño, pues va a estar bien difícil, ¿no? Determinar a través de las ecuaciones, el tamaño de la muestra. Y lo mismo, si no conocemos el tamaño, tampoco podemos aplicar esta recomendación del 10%. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos de una vez a definir, ¿verdad? Ya eso ya lo platicamos el doctor y yo, que su muestra, muchachos, esté entre 50 y 100 participantes. Ajá. No entra dentro de ninguna de estas recomendaciones, ¿verdad? Ustedes lo están viendo.
Y lo vamos a hacer así porque nuestras investigaciones son realmente ejercicios de investigación, muchachos. Precisamente son ejercicios, no son investigaciones formales, porque pues nos enfrentamos a toda esta situación, ¿no? De no conocer el tamaño total de la población, de no tener los parámetros, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer un ejercicio de investigación podemos estar manejando pues una muestra, dijéramos, arbitraria, ¿verdad? Que en este caso es la que le estamos diciendo a ustedes, que sea entre el 50 y 100 el número de participantes de su muestra. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, doctora. Sí. Espero que estén tomando nota, muchachos, para que ya ahora que estructuren su protocolo, ya nada más sea cosa de vaciar, los datos que estamos mencionando. Sí, ahorita a estas alturas ustedes ya deben de saber qué tipo de estudio van a hacer, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Observacional, descriptivo, transversal, prospectivo, tal, ¿no? O sea, ustedes ya deben de haber identificado perfectamente el tipo de estudio que van a hacer. Y ahorita, ¿verdad? Ya estamos mencionando el tamaño de muestra que vamos a manejar y el tipo de población que ustedes tienen, ¿no? O sea, si no conocen el tamaño de muestra, ¿a qué población me estoy refiriendo? ¿Finita o infinita? Infinita. Infinito. ¿Sí? Entonces, vayan tomando nota porque todo esto ya lo van a ir vaciando cuando hagan su protocolo, ¿sí? Aunque, ¿verdad? Sí debe de quedar muy claro, muchachos, que en investigaciones formales sí tienen que seguir estas recomendaciones. Ajá. La representatividad. Decíamos, esta característica se refiere a que la muestra se parezca lo más posible a la población de estudio. Ajá. Idealmente debería de ser igual, ¿verdad? Eso sería lo ideal. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues primero tengo que conocer perfectamente a la población. Ajá, si yo no conozco a la población va a ser un relajo. Tengo que hacer, fíjense, estudios, se hacen estudios exploratorios de la población para ir, ¿verdad? Checando todas las características que tiene la población. Ajá. Y un ejemplo así muy básico para que lo entiendan. Por ejemplo, si su población tiene una distribución por género de 80% mujeres y 20% hombres, ajá, mi muestra tiene que llevar exactamente esa misma distribución por género. ¿Sí? Si yo agarro y digo, a ver, pues una muestra 50% hombres, 50% mujeres, ya estoy, ajá, pasándome una de las características que tiene mi población de estudio. Ajá. Y entonces mi muestra ya no es representativa. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, obviamente, ¿verdad? Pues ya voy, en base a eso voy conociendo más y más características, ¿no? Porque a lo mejor digo, a ver, la distribución por género es 80-20, ¿no? 80 mujeres, 20 hombres. Pero a lo mejor ya me voy hacia el grupo de las mujeres y encuentro que en las mujeres, ¿verdad? La distribución por edad está así y así. Y en los hombres está así y así. Entonces mi muestra tiene también que tener esa distribución por edades. Ajá. Y que a lo mejor, pues no sé, tiene otras características las mujeres, ¿no? De que, no sé, sus preferencias, ¿no? A lo mejor, sexuales, ¿no? Si les estoy hablando hacia lo loco. Y de los hombres, estas otras. Pues la muestra tiene que tener exactamente lo mismo que estoy encontrando en la población debe de tener la muestra. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Bueno, entonces a eso, ¿verdad? Se refiere la representatividad. Ajá. Y por eso les digo, sí debemos de conocer, pues de una manera detallada a nuestra población, ¿verdad? De inicio, porque si no la conozco, pues no voy a poder aventarme a que la muestra sea representativa. Y bueno, la selección ya decíamos que puede ser aleatoria o no aleatoria, ¿verdad? Y en base a esto, pues es que encontramos las diferentes técnicas de muestreo. Ajá. Que obviamente, ¿verdad? Vamos a tener técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. Ajá, o sea, o muestreo aleatorio, que sería y el no aleatorio. Ajá. Hay varios tipos. Aquí ustedes lo pueden ver. Está el muestreo probabilístico o aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y el conglomerado. Ajá.
El simple, muchachos, es el que todo mundo conocemos, ¿verdad? Desde que somos niños, cuando estamos presenciando una rifa. Ajá. A ver, ¿quién me puede platicar algo acerca de las rifas? De cómo han visto que se realizan las rifas. A ver, Valeria Telles. Sí, cualquier rifa. Sí, ¿cómo has Ah, visto bueno, que- una vez en mi escuela de taekwondo hicieron una rifa en donde, bueno, nos vendieron boletos y dependiendo del número que saliera, al final, pues íbamos a ganar un premio. Ajá. Podías comprar hasta 2 máximo, creo. Bueno, ahí sí, depende, ¿verdad? Ya. Pero, por ejemplo, Ajá, aquí lo interesante es es que un sorteo. así es, un sorteo. Entonces, lo interesante es que esos numeritos que te vendieron, esos números que tú compraste, están en una lista, ¿no? Sí, o Sí, sea, tienen un todos. listado donde están los números y van anotando el nombre de las personas que compran esos boletos. Entonces tienen un listado, una lista de nombres asociado al número. ¿Sí? Ese es el marco muestral. Y lo mismo es aquí, ¿verdad? Debemos de tener nuestro marco muestral. Ajá. Luego, la selección de los numeritos, ¿cómo la hicieron? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo hicieron la selección de los números ganadores o del número ganador? Ah, bueno, pues en una, no sé cómo llamarlo, como caja, sorteo, o sea, echaron todos los números y pues lo revolvieron y alguien sacó pues, con la mano el Ajá. papelito. Es lo que se llama una tómbola. Ajá. Ajá, sí, tómbola. Puede ser tan simple, ¿verdad? Como una bolsita de plástico, como una cajita de cartón, o puede ser tan sofisticada como las tómbolas de la lotería. Ajá. Pero el caso es que, ¿verdad? Esos numeritos se meten a esa tómbola, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Se van obteniendo al azar, ¿verdad? Las van, ya sea que sea la mano santa o que las esferitas que sacan de la tómbola de la lotería y se conforma el número ganador. Ajá. Esa es una forma. La otra forma es que existen tablas de números aleatorios e igualmente en las calculadoras electrónicas hay una función de números aleatorios. También en los softwares estadísticos ya se cuenta con esa herramienta, ¿verdad? En esos softwares de tener los números aleatorios, ¿no? Hay una herramienta ahí en esos softwares. Entonces, puede ser, ¿verdad? La selección de esos números a través de estos mecanismos, ¿no? Tómbola, tablas o softwares de números aleatorios. ¿Sí está claro? Entonces, pero lo primero que debemos de tener precisamente es el listado, ¿verdad? O sea, ya debemos de tener el tamaño de nuestra muestra y el marco muestral para que nosotros podamos, ¿verdad? Tener asociados los números con las personas que van a poder participar. ¿Sí se entiende, chicos? Y además, ¿verdad? Conociendo el tamaño de la población, perdón, determinar el tamaño de la muestra, ya sea el 10% o la aplicación de la ecuación. Ajá. Y entonces, ¿verdad? Así van obteniéndose los números, ajá, de las personas que van a participar en el estudio. ¿Sí queda claro? Mira, aquí está un ejemplo. Sí, el ejemplo nos dice que pues es una vacuna, ¿verdad? Una campaña de vacunación, ajá, para una población de 1,200 niños, ¿sí? Pero nada más se va a aplicar a una muestra de esa población, que la muestra se determinó que fuera de 60 niños, ¿sí? Entonces, de la lista de los niños que va desde el 1 hasta el 1,200, ¿verdad? Ya sea por tómbola o por números aleatorios, ¿verdad? Se seleccionan nada más 60 números de esa lista. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí, o sea, son las rifas, ¿verdad? Comunes y corrientes que nosotros conocemos, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? Este muestreo, ¿verdad? Igual que todo, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Dentro de las ventajas es que es una técnica pues muy rápida, muy confiable, ¿verdad? Que pueden generar los números ya de una manera sumamente rápida a través de los software o de la calculadora, que es lo más rápido, ajá. Se obtienen muestras representativas de la población y como decíamos, ¿verdad? El único sesgo pues sería el azar, ¿verdad? Ese es el sesgo que se puede tener, ¿sí? Las desventajas. Ajá, hay una bien importante que hay que considerar, ¿no? La primera que dice, dificultad en investigaciones reales.
Ajá. Fíjense, porque ustedes pueden, por ejemplo, hacer el estudio de los hábitos alimenticios, ¿no? Decíamos, en la población de estudiantes de la FES Iztacala. Ajá. Y entonces pueden hacerlo porque pueden obtener los listados, ¿verdad? Y estar haciendo la selección de los números de manera aleatoria, de las personas que van a intervenir de acuerdo a los listados. Pero fíjense, en esos listados, por ejemplo, podrían ustedes tener, no, más bien van a tener a biólogos, a psicólogos y a todos los estudiantes que hay en la FES Iztacala, ¿no? Y suponiendo que ustedes van pues ya contactarlos, ¿verdad? Y a decirle, por ejemplo, a un psicólogo, ¿no? Que luego son los muy difíciles. Oye, ¿qué crees que te seleccioné para que pues me ayudes, me apoyes en mi estudio, ¿no? ¿Sí me apoyas? Y les dice él, no. Y no van a poderlo obligar, ¿verdad? Porque aparte deben de llevar su consentimiento informado. Y entonces él les dice, no, no puedo, no quiero, yo qué sé, ¿no? Y entonces ya descartan a un participante por esa cuestión, ¿verdad? Porque ustedes lo eligieron al azar, pero él ya no quiso participar. Esa es una dificultad. Ajá. La otra es que digan, a ver, pues sí, este es de medicina, este sí me va a decir que sí. Pero así como estamos ahorita en línea y le dicen, oye, ¿qué crees? Te puedo pedir que participes en mi estudio, pero nada más que necesito medirte el diámetro de cintura. Ajá. Y dice él, sí, pero estoy hasta Oaxaca. ¿Vienes? Y entonces usted, no, pues no, ¿cómo voy a trasladarme hasta Oaxaca nada más para medirle la cintura? ¿Sí se entiende, chico? ¿Jóvenes? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Entonces, eso serían desventajas, ¿verdad? Dificultades que ustedes se podrían estar encontrando cuando hacen selección aleatoria de los individuos. Ajá. Y eso precisamente es lo que pasa en los ensayos clínicos aleatorios. Ajá, eso pasa. Pero bueno, pues ya ahí tienen que seguir muestreando, ¿no? Cuando se presentan todo ese tipo de dificultades. Ajá. Y obviamente la desventaja al ser una técnica probabilística, pues es que necesitan forzosamente el marco muestral. Si no lo tienen, no se puede realizar. ¿Sí, chicos? Ahora vamos con el sistemático. Ajá. Seguramente ustedes también lo han visto alguna vez en una rifa. Y es cuando le hacen la emoción. Ajá. Que dicen, a ver, en lugar de que el que meta la mano es el ganador, cada 5, ¿verdad? Como dice aquí el intervalo, cada 5 individuos, el quinto va a ser el ganador. Ajá. Y luego el 10º va a ser el ganador. Y así, ¿no? Cuando hacen una rifa. Ese es el muestreo sistemático. Ajá. Bueno, aquí para llevarlo de una manera formal, ¿verdad? Se llevan a cabo cierto tipo de pasos, ¿no? O sea, no puedes hacer así de que se me ocurre, ¿no? De que al quinto o de que al séptimo o de que al segundo, o sea, no. Todo depende del tamaño de la población y del tamaño de la muestra. Ajá. El intervalo, ese intervalo que nos va a determinar que cada cuándo vamos a seleccionar al individuo, ¿verdad? Se llama K. Ajá. Y ese intervalo se obtiene dividiendo, como dice aquí, ¿verdad? K, dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra que yo ya determiné. Ajá. Y entonces esa simple división me va a decir cuál es el intervalo. Me voy a pasar a una diapositiva donde tiene un dibujito que es más fácil de entender porque tiene el ejemplo. Miren, aquí. La población es de 12,000. Ajá. La muestra es de 600. Ya se determinó de 600. K lo voy a obtener dividiendo 12,000 entre 600, que me da 20, ¿verdad? O sea, el valor del intervalo es 20, ¿sí? Quiere decir que cada 20 voy a estar seleccionando a mi ganador o a mi participante. Ajá. Pero, ¿verdad? Viene la problemática de determinar cuál es el primer número que va a participar. Ajá. Entonces, ¿qué se hace? Se escoge ese primer número en el intervalo, ¿verdad? Que nosotros acabamos de determinar
del 1 al 20, o sea, de mi listado, del 1 al 20, ajá, lo voy a elegir a ese primer número, pero a través de la selección aleatoria simple. O sea, dan de cuenta, voy a tener mi tómbola o mis números aleatorios, pero nada más del 1 al 20. Y entonces, a través de ese mecanismo aleatorio simple, voy a determinar cuál es el primer número. Ajá. Que en este caso, en este ejemplo, resultó ser el número 12. Ajá. Entonces, el 12, ¿verdad? Por selección aleatoria simple, resulta que es el primer número participante. Y después el segundo número participante ya sería, ¿verdad? El 12 sumándole el intervalo que acabo de obtener, que sería 12 más 20, ¿cuánto me da? 32. 32. Entonces, si se fijan, aquí está circulado también, ¿verdad? El individuo número 32, que sería el segundo participante. Ajá. Y si a ese 32 le sumo 20, 52. 52, que es el otro que está aquí. ¿Cuál seguiría? El 72. 72, 92, y así me voy, ¿verdad? Sobre toda la lista de los 12,000 participantes, hasta que reúna mis 600. ¿Sí está claro, chicos? Sí. Sí. Entonces, ese es el muestreo sistemático. Ajá. Ahora, el muestreo estratificado. A ver, fíjense aquí. Vean, por favor, el esquemita que está de la población, que es la parte superior de la imagen. ¿Qué diferencia hay con el anterior? A ver, esa es la población, ¿verdad? Lo que está aquí arriba. ¿Qué diferencia hay con ¿Está dividido en dos grupos? Así es, ¿verdad? Así es. Aquí nos los están mostrando así como de niños y niñas, ¿no? Ajá. Pero bueno, el caso es que está la población dividida en grupos. Es una población heterogénea. Ajá. Dividida en grupos. Entonces, cuando se presenta esta situación, ¿verdad? De que tenemos una población heterogénea que está dividida en grupos, en estratos, en niveles, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar el muestreo estratificado. Ajá. Que es algo similar a lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Si yo tengo mi población dividida en 80% mujeres y 20% hombres, para seleccionar la muestra voy a tener que aplicar este tipo de muestreo estratificado. Ajá. Y entonces es un muestreo que consiste, ¿verdad? Como muestra esta diapositiva, en que de acuerdo a mi número de grupos, ¿verdad? De cada grupo que yo tenga, tengo que seleccionar participantes, ¿verdad? De cada grupo, ajá, para conformar mi muestra. ¿Sí? Aquí pueden ver, ¿no? Que de este primer nivel o estrato se obtuvo este participante para la muestra. Del segundo grupo se obtuvo del tercero y del cuarto Ajá. ¿Cómo se hace la selección de cada individuo de cada estrato? Pues con cualquiera de los dos anteriores. Puede ser con selección aleatoria simple o con sistemática. Y ya eso el investigador lo decide. Sí, pero el caso es que aquí se tienen que obtener individuos de cada uno de los estratos para poder conformar la muestra. ¿Sí se ve, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la dificultad real de este mecanismo es que el investigador sea, ¿verdad?, capaz de tener bien identificados los grupos. O sea, esa es la dificultad que tendríamos que superar, ¿no? En esta técnica de muestra. Sí, ya lo demás, la selección, pues obviamente ya es muy fácil, puede ser a través de selección aleatoria simple o sistemática. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. A ver, ¿quién está preguntando? Vic, ¿les puedes dar la palabra? Sí, primero José Antonio. Sí, en este caso, bueno, los estratos sí deben de ser homogéneos, ¿verdad? O sea, deben de tener las mismas características. Así es.
Exactamente. Hay heterogeneidad de la población, perdón, pero homogeneidad entre los grupos. Ajá. Fernanda Castillo. ¿Y como qué ejemplos de investigaciones se podrían tener dos grupos o más? Como el que estábamos mencionando, que te divide a tu población en hombres y mujeres, por ejemplo, en la escuela, ¿sí? Tenemos una distribución por género, entonces sería un ejemplo para que tú pudieras aplicar este muestreo. ¿Sí? Sí, gracias. Tenemos otra manita de esta. Ay. Ana Gabriela Vences. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, es que no me quedó muy claro cómo se va a decidir cuántos grupos se van a formar y los integrantes de cada grupo. ¿Es igual con el tamaño de la población Es y que se divide entre el tamaño de muestra seleccionado? no, o sea, en este caso, no decides tú la formación de los grupos, sino que tú llegas a tu población y tú eres la que te tienes que encargar de identificar qué tan homogénea es tu población. Ajá. Si tú encuentras, ¿verdad?, que la población no es homogénea, ¿verdad?, que está dividida en grupos, ajá, entonces tienes que aplicar este tipo de muestreo. ¿Sí? Entonces, o sea, por eso les decía, la dificultad para el investigador en este muestreo por estratos es que tú seas capaz de identificar a los grupos, no que tú los formes, sino que tú llegas a la población y dices, a ver, hay más hombres que mujeres o están equilibrados o la cuestión de educación, por ejemplo, el nivel educativo es igual o es diferente, el estilo de vida, o sea, depende, ¿no? O sea, ya las características que tú estés revisando en la población y tú eres la que te vas a dar cuenta si la población es homogénea o no. Y si es heterogénea, entonces te indica que hay grupos. Ajá, que ya están formados, o sea, tú no los vas a formar, ya están formados. ¿Sí se entiende? Sí, gracias, ya entendí. Gracias. Sí, y entonces ya cuando tú identificas, ¿verdad?, cuántos estratos hay en tu población de acuerdo a la característica que tú estás observando, que te digo, puede ser el género, puede ser el nivel educativo, puede ser, pues muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si fuman o no fuman, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Muchas características en las cuales tú te puedes fijar, ¿no? Te puedes interesar. Y entonces, estar identificando, ¿verdad?, esos grupos, esos estratos en tu población, pero tú no los haces, ya están formados. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Y obviamente, ¿verdad?, cuando ya los identificaste, la muestra tiene que estar formada por individuos de cada estrato. Y la selección tú la vas a hacer ya sea de forma aleatoria, simple o sistemática. Eso ya tú lo decides como investigador. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Sí, gracias. Sí. Rosy, tenemos una pregunta también. Sí. Es de Mario López. Dice que en qué caso se ocupa ese método. Cuando la población tiene grupos, cuando es una población heterogénea. ¿Sí? Es que, mira, a lo mejor sí les resulta un poco difícil, ¿verdad? Porque pues tendríamos que estar dando una referencia de un estudio, ¿no? O sea, ¿qué voy a estudiar de la población? Ajá. ¿Qué características tiene la población? Es que eso ustedes lo definen, o sea, ustedes pueden definir si la muestra es homogénea o heterogénea cuando ya se meten a la población, ¿sí? Y empiezan a estudiarla y a identificar las características de la población. Exacto, todo depende de las características de la población, entonces se puede utilizar uno u otro sistema alternativo. Sí, porque si la población es homogénea, ¿verdad? Entonces ustedes pueden utilizar tranquilamente el aleatorio simple o el sistemático. Pero si ustedes ya están viendo que su población es heterogénea, que tiene grupos, que están formados diferentes grupos, entonces, ¿verdad?, tienen que utilizar un muestreo estratificado. ¿Sí, chicos?
Mario, que sí, que muchas Sí, gracias. gracias. Bueno, y fíjense que todavía, ¿verdad? Está un poquito más complicada la situación porque hay muchas veces, ¿verdad? Que la población es tan heterogénea que pues es bastante complicado conformar una muestra, ¿no? Y que eso está representado y se tiene que utilizar el muestreo de tipo por conglomerados. Ajá. Que fíjense que es, si ustedes se fijan en la siguiente diapositiva, ay, esta diapositiva, ¿verdad? Pues básicamente es lo mismo que el estratificado, nada más que se llama por conglomerados porque la población es extremadamente heterogénea. ¿Sí? Si ustedes comparan esta imagen con la anterior, en la anterior nada más habían 2 grupos, ¿verdad? O sea, es heterogénea la población, pero no a tal grado, ¿verdad? Como se muestra en esta otra, donde ya hay la existencia de no 2 grupos, ¿no? Sino que en esta diapositiva nos está mostrando que hay 5 grupos, ¿no? Y aunque pueden ser más. Ajá. Me voy a ir a otra, que está más adelante. Esta. Ajá. Aquí imagínense ustedes que están frente a una imagen que nos está mostrando a la Ciudad de México. La Ciudad de México está dividida en alcaldías, ¿sí saben, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, la alcaldía, por ejemplo, pensando en, ahí no me sé bien todos los nombres, pero por ejemplo, la alcaldía donde está Nesa, ¿tendrá las mismas características la población que vive en Nesa, en la alcaldía que está, donde está? Que las personas que viven, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc, donde está Polanco. No, No, ¿verdad? No. O sea, es la población de la Ciudad de México en forma global es muy heterogénea. Ajá. Y entonces tienen no nada más 2 grupos, ¿verdad? No se forman 2 grupos, sino que podríamos estar hablando así de mínimo del número de alcaldías que tiene la Ciudad de México. Entonces, si se quisiera hacer un estudio, por ejemplo, del nivel educativo, ¿verdad? De los habitantes de la Ciudad de México, se tendría que hacer un estudio súper estratificado, que es el de conglomerados, eligiendo individuos de todos, ¿verdad? De todas las alcaldías, de todos los grupos. Igual que se hizo en el estratificado, ¿verdad? Yo ya definí cuáles son mis estratos, cuáles son mis conglomerados, que son las alcaldías de la Ciudad de México. Y entonces de cada alcaldía yo voy a elegir individuos, ¿verdad? Para conformar una muestra global, ajá, a través de selección aleatoria o sistemática de cada una de las alcaldías. Y de esa manera conformo mi muestra. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Y esa sería, ¿verdad? Mi muestreo por conglomerados. Sí, digo, es lo mismo que el estratificado, pero, ¿verdad? Es pues en un nivel de mayor complicación porque la población es sumamente heterogénea, ¿verdad? O sea, hay varios grupos, ajá, que es lo que se le llaman los conglomerados. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, maestra. Bueno, y bueno, como decía en diapositivas anteriores, puede ser hecho muestreo en una etapa o 2 etapas, ¿verdad? Una etapa que consistiría en obtener una muestra, ¿verdad? De cada alcaldía, en el ejemplo que les estoy poniendo, ajá, y juntarlos todos, ¿verdad? O tener las muestras de cada alcaldía, dependiendo ya del tamaño de integrantes en cada una de ellas, y hacer otro muestreo, ¿verdad? De cada muestra de cada alcaldía. O sea, ya conformar una sola muestra, ¿sí? O sea, la primera etapa sería obtener individuos de cada grupo, de cada uno de los, no sé, de 20 grupos, o una muestra de cada uno de ellos, y juntar todos los individuos en una sola muestra. Ajá. Pero la otra, en 2 etapas, en el caso de que sea muy abundante, ¿verdad? El número de individuos en esa primera etapa, sería obtener otra
muestra de cada una de las muestras. O sea, sí es un poco complicado, ¿no? Por eso se llaman conglomerados, porque ustedes van haciendo sus grupitos, ¿verdad? Sus muestras, y depende, ¿no? Del tamaño de que les vaya quedando, es el que hagan el muestreo en una etapa o en 2 etapas. No sé si me di a entender. Sí. Sí. Bueno, entonces, este sería, ¿verdad? El tipo de muestreo por conglomerados. Y estos serían los 4, ¿verdad? Que se reconocen como el muestreo probabilístico. Ajá. Decíamos, cuando no contamos con el marco muestral ni con el tamaño real de la población, ajá, entonces no podemos hacer muestreo probabilístico y tendríamos que recurrir al no probabilístico. Ajá. Y aquí también podemos mencionar 4 tipos, que es el muestreo por conveniencia, el muestreo por juicio, por cuotas y por bola de nieve. Ajá. Hablando del muestreo por conveniencia, ¿qué significa la palabra conveniencia? A ver. ¿Podría ser de acuerdo a nuestras necesidades? Pues de acuerdo a mis necesidades, a mi comodidad, ¿no? Más bien lo podríamos relacionar con la comodidad, fíjense. Porque, por ejemplo, bueno, no sé si a ustedes les ha tocado que luego en el metro se ponen módulos para medir la tensión arterial. Ajá. Y entonces, ¿verdad? ¿A qué gentes reclutan? ¿A quiénes les miden A la los que tensión? les hagan caso. Pues, exacto, ¿verdad? A los que quieran, a los que por su propia voluntad quieran. Pero si se fijan, son individuos pues, de todo tipo, ¿no? Pueden ser adultos, pueden ser jovencitos, pueden ser viejitos, o sea, hay ahí una selección totalmente por conveniencia, porque es el que pasa y le dicen y quiere, órale, le miden, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Como dice aquí en este punto, se selecciona la muestra de la población por el hecho de que es accesible, ¿verdad? De que a mi comodidad yo selecciono a los individuos. ¿Sí se entiende? En su caso, por ejemplo, chicos, si están haciendo un estudio de, no sé, de hipertensión en los estudiantes de la de medicina de la FES Iztacala, ajá, y dice, de medicina de la FES Iztacala, ¿a quiénes muestrearían ustedes? ¿Conocen a todos los chicos de medicina? A mis compañeros, ¿no? A los del grupo. Pues a los del grupo, ¿verdad? Eso sería lo más cómodo para ustedes. Ajá. Pero entonces, fíjense, ahí, ¿cómo podemos asegurar que su grupo realmente sea representativo de todos los estudiantes de medicina? Pues no lo vamos a poder asegurar, ¿verdad? Y es de las principales desventajas que tiene esta selección, ¿verdad? De que podemos tener un montón de sesgos. Ajá, por esa cuestión, ¿no? De que nada más a mi conveniencia yo voy a seleccionar a los participantes. Y entonces, al tener ese tipo de sesgos, ¿verdad? Pues este tipo de muestreo, pues no me va a asegurar que yo pueda generalizar los resultados, ¿verdad? Entonces, si es un muestreo, pues bastante cómodo, ¿verdad? Muy fácil de realizar, pero sí tiene muchos inconvenientes. Ajá. Ahora, en el caso, por ejemplo, del metro, que ahí van reclutando a cualquier tipo de gente prácticamente sin ton ni son, ¿verdad? Se podría hacer, pues, de una manera más formal, ¿verdad? Si las personas que están muestreando tuvieran bien definidas las características de las personas que van a solicitar medirles la tensión arterial, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a hacer un estudio de hipertensión en jóvenes, ¿verdad? Pues entonces tendrían que estar diciéndole a la persona, oye, ¿quieres que te mida tu tensión arterial? Pero ¿cuántos años tienes? Que realmente ellos verificaran que reúnen las características, ajá, que tiene formalmente el estudio, que es lo que nosotros le llamamos los criterios de inclusión.
Ajá. Y tener bien claritos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de esos individuos que yo le voy a pedir que me deje medirle la tensión arterial? Ajá. Y a cuáles no le voy a medir, o sea, los criterios de exclusión. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí ya estaría yo haciendo un muestreo por conveniencia, pero también por juicio. Ajá, porque el muestreo por juicio ya implica que yo tenga bien definidos mis criterios de inclusión y exclusión para estar seleccionando a esos individuos, ¿no? Y entonces ya mi estudio tiene una mayor formalidad, ¿no? A que si nada más fuera por conveniencia. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, Sí, entonces este es el muestreo por conveniencia. Y bueno, por juicio también, ¿no? Porque les digo, si nada más lo hago así, sin ton ni son, sería pura conveniencia, pero si ya incluyo criterios de inclusión y exclusión, ya sería por conveniencia, pero también por juicio. Ajá. Ahora, en el caso del muestreo no probabilístico por cuotas, ¿a qué esquemita de los probabilísticos se parece? al estratificado. Exacto, ¿verdad? Al estratificado. Y precisamente si ustedes leen esta parte, ajá, dice que este muestreo, el muestreo por cuotas, es la versión no probabilística del muestreo estratificado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que debo de tener como investigador? Pues tener reconocidos los grupos, ajá, en que está dividida mi población. Ajá. Ya dividida naturalmente, como les vuelvo a repetir. No que ustedes formen los grupos. Ya la población naturalmente está dividida. Ajá. Y entonces, como investigador, ¿verdad? Pues lo primero que tengo que hacer es reconocer esos grupos. ¿Cómo está segmentado? Ajá. Obviamente determinar el tamaño, ¿verdad? De las muestras que voy a seleccionar de cada uno de los grupos, que es lo que se llama el tamaño de las cuotas, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? Hacer lo mismo que en el estratificado, ya hacer selección de individuos por cada grupo, ¿verdad? Pero ahora en lugar de utilizar un muestreo aleatorio simple o sistemático, se ocupa el muestreo por conveniencia. ¿Sí, chicos? Pero es exactamente lo mismo que en el estratificado. ¿Sí? Lo que está cambiando es la forma en que se seleccionan a los participantes de cada grupo. En lugar de ser una selección probabilística, es por conveniencia. ¿Sí, jóvenes? Sí, Ajá. Y finalmente tengo el muestreo por bola de nieve. Que aquí en esta figurita se entiende perfectamente. Miren, aquí el investigador conoce a muy pocas personas, ¿verdad? Muy pocos individuos que cubren sus criterios de inclusión. Ajá. Y entonces a lo mejor si él quiere hacer un estudio donde necesita una muestra de 200 individuos y nada más conoce a 4, ¿de dónde va a sacar a los demás? Pues con este mecanismo, ¿verdad? Que él tiene que platicar, ¿verdad? Con los que conoce y decirle, oye, ¿y no me puedes contactar con otra persona que reúna también estos requisitos? Y entonces la otra persona pues le puede decir, ah, sí, yo conozco a otro. Y otro a lo mejor le dice, no, pues yo no conozco a nadie, pero este de acá me dice, sí, yo conozco otros 2. Y le digo a ese para que me contacte con más, ¿no? Y aquí sí contactó a otros 3, ¿verdad? Y entonces este otro también conoce a otro y a otros 2. Y entonces la muestra se va amplificando, ¿verdad? Se va haciendo una bola de nieve, ¿sí? O sea, de poquito se van haciendo muchos, ¿sí? En eso consiste ese muestreo, ¿sí? En contactar a unas poquitas personas y esas me van contactando con más. Solo que este tipo de muestreo, muchachos, se recomienda cuando nosotros manejamos este tipo de poblaciones. Poblaciones clandestinas, minoritarias o poblaciones muy dispersas. Por ejemplo, ¿cuál sería una población clandestina? A ver. Jessica Nolasco.
¿Sí está Jessica? A ver, Fer. No sé, un ejemplo que se me ocurre tal vez en investigaciones con trabajadores sexuales. Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente sería esa un ejemplo de población clandestina. A ver, otro. A ver, Antonio. Inmigrantes. José Antonio, ahí está. Sí, sí, exactamente. Inmigrantes. ¿Qué más? A ver, otra. Los presos. Bueno, sí, ya cuando son liberados, ¿verdad? Sí, generalmente, pues sí, 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 sí. Prefieren permanecer ocultos, ¿no? Sí. Narcotraficantes. Narcos, exacto, ¿verdad? Homicidas, exactamente. Sí, entonces a ese tipo de poblaciones. ¿Y minoritarias? Comunidades indígenas podrían ser. Ah, exacto, muy bien. ¿Y dispersas? Ahí entraría, siento que migrantes, ¿no? Sí, fíjense que sí. Por ejemplo, gente que ha salido de sus países y se ha venido a refugiar a otros, ¿verdad? Y que quedan distribuidos por pues, muchos lados, ¿no? Sí, podríamos hablar a lo mejor de refugiados de la Segunda Guerra y que a lo mejor ahora en esta nueva guerra que hay en Ucrania, pues puede ser que en un tiempo ya tengamos personas acá, ¿no? Bueno, de hecho ya llegaron, pero pues pueden llegar todavía más. Sí, ya los Entonces, tenemos. sí, entonces a eso se referiría, ¿no? A ese tipo de poblaciones es donde se recomienda aplicar este tipo de muestra. ¿Sí, chicos? ¿Preguntas? Sí. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Bueno. Cuando ya estamos haciendo investigación, chicos, otra cosa muy, muy importante también, ¿verdad? Es reconocer el tipo de variables que vamos a estar manejando en nuestro estudio. Ajá. ¿Qué es una variable? A ver, ¿quién nos podría decir? ¿A qué le suena o qué sabe del concepto de variable? A ver, vamos a preguntarle a Zárate, Luis Ángel. No, tenemos una manita alzada de Vences. A ver, Vences. Es una característica que se va a medir y pues esa propiedad pues puede darse o no en algunos objetos que van a estar involucrados en el estudio. Ajá. Pero ¿qué característica debe de tener ese parámetro a medir? Ay, ya me pasé. Por eso no me gusta poner la presentación. A ver. ¿Por qué se llama variable, muchachos? Porque como dijo su compañera, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos medir, pero tiene esa característica de que puede modificarse, puede variar. Ajá. Ajá. Puede ser variación en cuanto a cantidad y calidad, porque por eso existen las variables cualitativas y las cuantitativas. Y fíjense que en epidemiología, ¿verdad? Pues podemos evaluar cualquiera de las dos, tanto cualitativas como cuantitativas, ¿sí? Pero siempre, ¿verdad? Asociando estas variables a un número para poder hacer el manejo estadístico. Ajá. Como digo su compañera, deben de ser medibles, ¿verdad? Medibles, que sea factible hacer la medición de estas variables, aun cuando sea cualitativa, ¿verdad? Yo les recomiendo, ¿verdad?, que reconozcamos dos tipos de variables. Ajá, lo que llamamos propiamente las variables estadísticas. ¿Y cuáles variables son las que nosotros tenemos que estar identificando en nuestra investigación? Es algo bien importante, ¿no? Y luego se confunde, ¿no? Cuando las manejamos indistintamente. Entonces, las variables estadísticas, ajá, seguramente yo creo que sí las han escuchado, ¿sí? Ya se las acabo de decir también. Las podemos dividir en las que son cualitativas y las que son cuantitativas. Ajá. Como dice el nombre, cualitativas, ¿verdad? Son aquellas variables
¿sí? Que no van a estar asociadas de manera directa a un número. Ajá. O sea, son cualidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos hablar del género, del grupo sanguíneo, la religión, la escolaridad, ¿verdad? Estas que están poniendo de ejemplo aquí en la diapositiva. Ajá. Entonces, cuando se evalúan, se valoran en el estudio, de manera directa no están asociadas a un número. Ajá. Puede ser, ¿verdad?, que sean estas variables de tipo nominal o puedan ser ordinales, ajá, dependiendo de la importancia que tenga jerarquizarlos. Ajá. Por ejemplo, ¿verdad?, las nominales son aquellas que no tiene ningún caso hacer una jerarquía porque no influye, ¿verdad?, en la cuestión del estudio. Por ejemplo, el género, ¿sí? Género masculino, género femenino, pues no tiene, ¿verdad?, ningún objetivo que yo ponga primero en el número 1 a los hombres y en el 2 a las mujeres, o al revés, ¿verdad? O sea, es indistinto, o sea, no tiene ningún objetivo que los jerarquice, porque no tiene nada de importancia. Igualmente que el grupo sanguíneo, ¿no? O sea, yo puedo decir, el grupo sanguíneo A, el B, AB y el O. O puedo hacer la lista como a mí se me dé mi gana porque no influye, ¿no? Igual la religión o el que fume o no. Pero hay otras variables que sí es importante, ¿verdad?, jerarquizarlas, ajá, para hacer la interpretación de los mismos, como podría ser el grado de escolaridad, ¿no? Si yo estoy investigando el grado de escolaridad en una población, entonces sí es importante que yo jerarquice, ¿verdad? De poner en el nivel más bajo a las personas con escolaridad básica, ¿verdad? Y luego que sigan los de escolaridad media, media superior, superior, posgrados, etcétera, ¿no? Ahí sí es importante. Igual, por ejemplo, el grado de insatisfacción, o ustedes me imagino que igual ya conocen las escalas que nos valoran el grado del dolor, ¿no?, que puede sufrir una persona. Entonces, hay variables de tipo cualitativos donde sí es importante, ¿no?, tenerlas jerarquizadas. Y son las que se llaman ordinales. En cuanto a las cuantitativas, ¿verdad?, que sí van a estar asociadas directamente a un número y que son aquellas que cuando yo las mido a través de un aparato o de un cálculo matemático, directamente voy a obtener un número. Ajá. Y entonces pueden ser discretas o pueden ser continuas dependiendo del tipo de número que esté asociado. Si son números, ¿verdad?, dentro de la escala numérica que correspondan a valores enteros, entonces se llaman variables discretas, pero si son números que incluyan decimales, ¿verdad?, que pueda tomar cualquier valor dentro de la escala numérica, a ese tipo de variables se les llama continuas, ¿verdad? Y aquí están los ejemplos. Cualquiera, ¿verdad?, de las dos tipos de variables podemos estar nosotros evaluando en un estudio epidemiológico. Ajá, cualquiera de las dos. Por eso se llaman, ¿verdad?, variables de tipo estadístico. Ahorita vamos a ver las de investigación, que son importantes. Bueno, aquí ya decíamos de las cuantitativas, ¿verdad?, asociadas a números. Ya habíamos mencionado algunos ejemplos, igual que de las cualitativas. ¿Sí? Estas variables que pueden también ser categóricas o las ordinales de tipo cualitativo. Ajá. Y aquí esta es la que quiero que vean, que serían las variables de investigación. Ajá. Las variables de investigación, muchachos, cuando ustedes están haciendo investigación, las variables que primero tienen que identificar van a ser las que están señaladas ahí en moradito, que son la variable independiente y la variable dependiente. Ajá. En el concepto de cada una que existe, puede haber que ustedes se confundan, ¿no? Porque dicen, bueno, la variable dependiente es aquella que depende de la variable independiente, y entonces empiezan ahí a tener como que una confusión, ¿no? Muchas veces cuando la quieren identificar. Yo lo que siempre les sugiero, muchachos, es que estas variables las asocien con las palabras causa y efecto, y es mucho más fácil de identificarlas, ¿sí? La variable independiente precisamente estaría asociada con la causa y la dependiente con el efecto. Ajá.
Y entonces de esa manera es mucho más fácil que ustedes las identifiquen, ¿sí? Una vez que las identifican, ¿verdad? También es súper importante que ustedes identifiquen a estas variables que se llaman intervinientes, ajá, y a las variables extrañas que ahorita vamos a hablar. Las variables intervinientes, fíjense que es muy importante, porque muchas veces nuestro estudio puede verse afectado, muy afectado por ese tipo de variables. Ajá. ¿Cuáles son esas variables intervinientes? Les voy a poner un ejemplo, no de epidemiología, para que lo entiendan primero. Cuando ustedes van a hacer el estudio, ¿verdad?, del efecto de una enzima, ajá, en la reacción donde ella actúa, ¿sí? Ustedes saben que las enzimas son muy sensibles a la temperatura. Ajá, o sea, la temperatura es un factor, ¿sí?, determinante, interviniente, ajá, en el efecto que va a tener la enzima. Ajá, ustedes ponen el sustrato, ponen la enzima, ¿verdad? Y si ustedes no controlan la temperatura, que es un factor interviniente, su experimento se les va a ir para abajo. Ajá, si ustedes, por ejemplo, van a hacer el experimento del efecto de la enzima sobre el sustrato, entonces, y saben ustedes que la enzima se desactiva a 30 grados y se encuentran en una zona geográfica de 32 grados, por ejemplo, de temperatura ambiental, y realizan el experimento sin controlar la temperatura, su experimento se les va a ir para abajo. Ajá. Entonces, deben, ¿verdad?, de identificar esas variables intervinientes que pueden estar influyendo sobre los resultados de su investigación. Ajá. Y entonces, ¿verdad?, deben de controlar en ese ejemplo específico la temperatura a la cual van a realizar el experimento. Ajá. Y entonces esa variable interviniente se convierte en una variable controlada, que es lo que se prefiere, ¿verdad?, cuando tenemos que hacer los estudios. Hablando de un ejemplo de investigación epidemiológica, si por ejemplo ustedes quieren determinar, bueno, quieren identificar los factores de riesgo para vulvovaginitis en adolescentes, ajá, y ustedes dijeron, a ver, vamos a hacer una entrevista a las adolescentes para registrar sus expresiones y tener más información, ¿verdad? Y van a hacer la entrevista, pero como son menores de edad, los papás quieren estar enfrente de la entrevista, ajá, enfrente de estar haciendo el diálogo entre la chica y el entrevistador. ¿Cuál sería el factor interviniente, muchachos? ¿Ustedes creen que la muchacha va a estar contestando las preguntas de una manera real? Probablemente no. No, es casi seguro que no. Es casi seguro que no, ¿verdad? Y entonces, ¿quién sería el factor interviniente? Los padres, Los ¿no? padres. La presencia de los padres, ¿verdad? Y entonces, ¿ahí qué podrían hacer ustedes para controlar ese factor? Pues podría ser el hecho de solo ser la entrevista entre pues el entrevistador y el entrevistado, ¿no? Evitar a terceras personas en la conversación, digámoslo así. Pues sí, o sea, lo que tendrían ustedes que controlar, ¿verdad? Sería la presencia de los padres y determinar, no, pues no pueden estar los padres, pero si es un menor de edad, va a ser muy difícil. Ajá. Entonces, fíjense que ahí podrían llegar hasta tomar otras medidas, ¿no? O sea, llegar a cambiar el instrumento de recopilación, que en lugar de que fuera una entrevista, podrían estar aplicando cuestionarios. ¿Sí se entiende? Y con eso podrían estar controlando, porque sí, yo les había comentado ya una vez que el manejo de participantes menores de edad es súper complicado porque deben de estar los padres. Ajá, o sea, los padres deben dar la autorización y etcétera, ¿no? O sea, sí es muy complicado estar trabajando con ese grupo de edad, pero digo, igual si podríamos aplicar el cuestionario, ajá, sería mucho más fácil que hacer la entrevista. Y estaríamos ya controlando esa variable interviniente. ¿Sí se entiende? ¿Chicos? Sí. Sí, profesora. Ok.
A ver, regresando a esta otra diapositiva. Aparte de esas variables intervinientes, que es relativamente sencillo, ¿verdad? Que las podamos identificar y controlar, ¿verdad? También existen, muchachos, variables extrañas, ¿sí? Y variables, esas son esas variables que nosotros no podemos predecir, ¿sí? Cuando nosotros estamos haciendo un estudio, se pueden presentar condiciones, ¿verdad? Que nosotros no podremos estar prediciendo, ¿sí? Pero que debemos de tener en cuenta en el momento que se presentan para poder nosotros estar valorando, ¿verdad? ¿Qué efecto tuvo sobre la relación entre la variable dependiente y la independiente? ¿Verdad? Porque si en un determinado momento, ¿verdad? Nosotros tenemos la presencia de una variable extraña y hacemos caso omiso a ella, se nos puede estar sesgando los resultados que nosotros estemos obteniendo, ¿sí? En cambio, si nosotros tenemos en cuenta, ¿verdad? La presencia de esa variable en un determinado momento dentro de nuestro estudio, pues podríamos estar nosotros depurando, ¿no? A esos datos que se presentaron, bueno, que registramos cuando se presentó la variable extraña. ¿Sí se entiende, chicos? Entonces, esas variables extrañas realmente son variables que no podemos predecir, no podemos controlar, ¿verdad? Pero que sí nos sirven estar reconociéndolas para poder estar, pues teniendo en cuenta el error que nos pudo haber causado en nuestro estudio. Ajá, y ya tenerlo en cuenta al momento de estar haciendo el análisis estadístico. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Bueno. Entonces, bueno, esas serían las principales variables de nuestro estudio, que serían las variables de investigación. Y bueno, aquí mismo está mencionando las variables de medida, ¿verdad? Que ya son las que habíamos revisado, ¿no? Cualitativas, cuantitativas, continuas, discretas. Y bueno, dentro de estas variables categóricas y las discretas, pues ya dependiendo del número de valores que puedan tener, pues las podemos clasificar en constantes si solo tienen un valor, dicotómicas si pueden tomar dos valores o politómicas si pueden tomar varios valores, ¿no? Ya eso depende del tipo de variable, ¿no? Que se esté manejando. Sí, bueno, esto ya lo habíamos dicho, esto también. Esta otra clasificación de variables atributivas y activas, pues se refiere también al tipo de estudio, ¿no? Por ejemplo, estudios de tipo observacional, donde nada más voy a medir las variables y no las voy a manipular, son las que se llaman atributivas, y estudios de tipo experimental, ¿verdad? Donde por lo menos una de las variables sí la puedo manipular, es lo que se llaman las variables activas. Nada más. ¿Preguntas? No, doctora. No. Bueno, ya casi acabamos. Ya nada más falta este concepto de definición operacional. Y que es un proceso, fíjense, el hacer la definición operacional es un proceso, ¿verdad? O sea, es una serie de pasitos que tenemos que seguir, pero todos, ¿verdad? Todos esos pasos en conjunto tienen este objetivo que viene aquí, que dice aquí. ¿Sí? O sea, el hacer la definición operacional de una variable, a lo que nos ayuda es a convertir un concepto abstracto en uno empírico, que es susceptible de ser observable y medible, ¿verdad? A través de la aplicación de un instrumento. Entonces, fíjense, si nosotros hablamos, por ejemplo, de obesidad, ajá, o sea, la palabra obesidad, cuando yo la escucho es un concepto abstracto, ¿verdad? O sea, así es una palabra. Pero cuando hago la definición operacional, ¿verdad? Yo ya voy a tener una idea, ¿verdad? De cómo voy a observar a esa enfermedad, ¿verdad? Cómo voy a detectarla, diagnosticarla en un individuo. Ajá. Porque ustedes pueden decir, a ver, pues yo veo a una persona, pues normal, y digo, no tiene obesidad. O sea, no. Pero cuando yo ya hago la definición operacional, yo sé que con solo verla, yo no voy a poder decir si tiene obesidad o no, ¿verdad? Porque debo de tener parámetros, ajá, que me indiquen, ajá, que me fundamenten esa determinación de que si está obeso o no, ajá. Entonces,
Eso solo se logra a través de este análisis, de estar haciendo este proceso, ajá, de definición operacional. Entonces, como les digo, es un proceso que lleva una serie de pasos, ¿sí? Este sería una recomendación. Hay diferentes formatos, ¿verdad?, para hacer la definición operacional, pero esta es una forma, ¿no? Una serie de pasos que se les recomienda. Primero, ¿verdad? Obviamente conocer el nombre de la variable, la definición o el concepto que existe de ella, y en base a eso, ¿verdad?, determinar qué tipo de variable es. Ajá, tanto en forma estadística como en investigación, ¿no? Dependiendo del estudio que voy a hacer. Investigar, ¿verdad?, si hay indicadores que estén asociadas con este concepto, ¿verdad? Indicadores, en nuestro caso, de tipo epidemiológico. Y una vez conociendo todo eso, ¿verdad?, identificar, ¿verdad?, el tipo de operacionalización que voy a hacer, ajá, qué pasos voy a hacer específicamente para hacer la medición de la misma, ajá, el manejo de las unidades, ¿verdad?, en qué unidades voy a reportar esa variable, ajá, y si le voy a asignar un índice a esta variable, una medida dentro de una normalidad o no, ajá, y los valores que voy a manejar de ella, ¿no? Estos serían los pasos que se recomiendan para hacer esa definición operacional. Les puse aquí un pequeño ejemplo, ajá, hablando nuevamente de la variable sobrepeso y obesidad. Corresponde a un tipo de variable cuantitativa, ajá, de acuerdo a la definición, ¿verdad? Yo sé que esta variable está asociada con un indicador que es el índice de masa corporal, ¿verdad? Y que hay una ecuación específica para medir ese índice de masa corporal. Y que en realidad, ¿verdad?, ese índice lo voy a comparar con esta tablita que está acá abajo, ¿verdad?, que me va a decir que de acuerdo al resultado de mis mediciones, pues voy a ubicar a ese individuo en alguna de estas categorías, ¿verdad? Existe todo eso en relación al índice de masa corporal, ajá. Identificando a esta variable como una variable dependiente, cuantitativa, discreta, atributiva, ¿verdad?, dentro de todas las clasificaciones que vimos hace rato. Bueno, todo esto, muchachos, me da la oportunidad, ¿verdad?, de elaborar este proceso de operacionalización, que es realmente lo que más importa cuando hacemos la definición operacional. Ajá. Saber detalladamente cómo la voy a medir, cómo voy a medir a esa variable. Ajá. Y entonces, ¿verdad?, de acuerdo a eso, ¿verdad?, yo sé que tengo que primero hacer una medición del peso de la persona. ¿Con qué aparato? Pues con una báscula. ¿De qué tipo? Ajá, entonces yo tengo que decidir, ¿no?, qué calidad le voy a dar a los datos que yo voy a recopilar, ¿no? Puedo ocupar una báscula que la compro en el súper, o puedo ocupar una báscula, ¿verdad?, de mayor confianza en cuanto a la calibración y los materiales de la que está hecha, y pues buscarme mejor una báscula, ¿verdad?, que tenga mejores condiciones de fabricación, ¿verdad? Y entonces ya me estaría yendo hacia la marca y especificaciones muy definidas para ese aparato que voy a utilizar. Ajá. Y de acuerdo a eso, pues yo voy a saber qué tan confiable es todo lo que estoy midiendo. Ajá. Igualmente, en el caso de la talla, pues ya voy a ver, ¿no? O sea, voy a medir la talla con un estadiómetro, o nada más me voy a llevar mi cinta métrica, ¿no? La marca, etcétera. Ajá. Y entonces, fíjense, cuando yo voy haciendo eso, por ejemplo, yo voy a decir, a ver, necesito una báscula de este tipo, de esta marca, tal. Si la tengo, o la tengo que comprar, o me la pueden prestar, o de plano no existe ese aparato, no lo puedo conseguir por ningún lado, entonces tengo que ponerme inmediatamente a ver qué voy a hacer. Ajá. Si es un aparato que no voy a encontrar ni siquiera en México, ¿verdad?, entonces yo tengo que pensar qué voy a hacer. ¿Sí? Tengo que hacer un reajuste a mi protocolo. Ajá. Entonces, por eso les digo que este proceso de definición operacional es importantísimo. Sobre todo, ustedes se dan cuenta en esta parte, ajá, de la factibilidad que tienen para hacer la investigación. Ajá. Y se dan una cuenta exacta, ¿verdad?, de qué necesitan para hacer la investigación.
Porque después de aquí ustedes es que van a elaborar la lista de recursos. Ajá. Y si no hacen un estudio de definición operacional de sus variables, seguramente les va a faltar algo en la lista de recursos. Y van a tener una bronca cuando estén haciendo la investigación. ¿Sí, chicos? Entonces, esto es súper, súper importante. Digo, a muchos, cuando están haciendo el protocolo, les da una flojera hacerlo. Ajá, y luego lo hacen mal y todo. Digo, si lo hacen mal, aquí no pasa nada, ¿verdad? Porque nada más les baja la calificación de su protocolo, pero cuando están haciendo investigación real, esto repercute porque hacen una lista incompleta de recursos, piden una cantidad inadecuada de recurso económico y seguramente van a tener muchísimas fallas y límites, ¿verdad? Cuando estén desarrollando la investigación. Entonces, esta fase de definición operacional es básica. Ajá, para que puedan tener una conclusión exitosa de su trabajo de investigación. ¿Sí, chicos? Sí, ya aquí, por ejemplo, los instrumentos, dicen si los tengo, le pongo palomita, aplico la fórmula que no tiene ningún problema, palomita, tengo mi tabla de categorización del índice de masa corporal, también palomita, ¿verdad? Tengo todo para medir esa variable, no tengo ningún problema, procede. Ajá. ¿Sí queda claro, jóvenes? Chicos. Sí. Sí, doctora. Ahora les decía, ¿verdad? Hay diferentes formatos, ¿no? Aquí este es otro formatito de cómo hacer la definición operacional, pero pues básicamente es lo mismo, ¿verdad? A lo mejor el orden está diferente, pero son las mismas recomendaciones. Este es otro ejemplo, ¿no? De otra variable, que en este caso, fíjense, es una variable compleja, el aprovechamiento de los recursos del servicio hospitalario, ¿sí? Y decíamos, es compleja precisamente porque ocupa indicadores simples para conformarla. Ajá, entonces, el proceso de operación, de definición operacional en las variables complejas, pues se amplifica porque pues tienen que hacer el análisis de cada uno de los indicadores simples y de cada una de las variables que estén involucradas para cada indicador simple. Entonces, sí, se suele hacer complejo este proceso de definición operacional, pero es indispensable, o sea, no lo podemos saltar. ¿Qué pasó, Antonio? Creo que estaba levantando la mano. Sí, bueno, es una duda de la lista de los recursos. Por ejemplo, en la lista podríamos agregar recursos que podrían sustituir a otros que ya están ahí puestos en caso de que no los tuviéramos o no los Sí, pudiéramos conseguir. sí, digo, de entrada, pues sí tendrías que definir, ¿no? Porque cuando presentas un protocolo a análisis, ¿no? Autorización, pues imagínate, si tú pusieras a lo mejor, pues 2 tipos de báscula, ¿no? Pues obviamente eso se te va a subir en la cuestión económica. Entonces, lo preferible es que en tu protocolo tú ya tengas una decisión del aparato que realmente quieres. Ajá. Pero, ¿verdad? Que ya tuvieras una lista anexa con las alternativas, ¿no? En el caso de que no pudieras conseguir la que planteaste de primera instancia. Sí, en el protocolo generalmente no se ponen todo, ¿no? Porque eso incrementaría la cuestión económica. Pero sí debes de tener ahora sí que tu plan B, ¿no? Que incluiría esa lista de los aparatos sustitutos o de los recursos sustitutos. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Algo más, chicos? No, maestra, gracias. Sí, porque, bueno, digo, hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Porque sí, decíamos, este tema es bien largo, ya de hecho ya nos pasamos un buen. Y nos vamos a quedar hasta aquí, porque hasta ahí marca el programa, de hecho, ¿no? Entonces, no sé si tengan más preguntas. Porque sí, esto de la clasificación ya es para la otra clase. Creo que no, maestra. Oh, doctora.